Hola, muy buenas y bienvenidos de nuevo al canal El Secreto DeFi. Yo soy Mark y como habéis visto durante estos meses no he subido nada de contenido al canal y no es que lo haya abandonado, simplemente he estado trabajando en otros proyectos y a partir de ahora voy a retomar la actividad en el canal. Vamos a ver muchos nuevos proyectos, muchas nuevas redes y sobre todo vamos a ver contenido diferente a Phantom. Como sabéis, este canal se inició pues especialmente para informar sobre Phantom, pero estos son meses estudiando y hay muchas oportunidades fuera de Phantom. Así que os voy a traer las mejores oportunidades que hay en el mercado. Vamos a ver testnets, vamos a ver futuros airdrops, vamos a ver protocolos del Real Gel, que es la nueva narrativa, o otro tipo de protocolos que son muy interesantes. Hoy mismo vamos a comenzar con Optimism, que es una Layer 2, una rollup que está funcionando muy bien, está consiguiendo pues, atraer capital y nos vamos a centrar en su protocolo principal de momento hasta el día de hoy, que es Velodrome, que tiene una función muy interesante que se diferencia un poquito de los DEX tradicionales, que como sabéis hoy en día no interesa a nadie, no hay ninguna narrativa que vaya a ir en función a esta nueva función, así que vamos a hablar sobre esos bloqueos, esos lock y esos tokens que te permiten votar en los sobornos y obtener un rendimiento. Así que vamos a ir directamente a la página principal para que veáis que todas sus funciones, cómo podemos utilizarlo y realmente cómo podemos aprovechar. Antes de nada, esta es la página principal de Velodrome. Como siempre, abajo en la descripción vais a tener todos los enlaces, tanto sus redes sociales oficiales, como sabéis recalco mucho esto, coged siempre los enlaces de las páginas oficiales para evitar cualquier scam, tanto de Optimism, para que sepáis cómo funciona esta Layer 2, Velodrome, el DEX principal y evidentemente vais a tener también todo lo que es los documentos para que vayáis a verlo. Tiene una interfaz muy sencilla, no tiene demasiadas cosas, ¿de acuerdo? Es bastante fácil de utilizar. Un swap normal donde tenéis aquí las monedas, simplemente tenéis que clicar aquí abajo y tenéis un listado inmenso de monedas, seguramente hay muchas que no conozcáis, no os preocupéis. Aquí simplemente nos va a interesar tener Ethereum, USDC o Optimism, ¿de acuerdo? Que son las tres en las que nos vamos a mover. En este caso, Optimism tiene su propio token nativo, pero aún se sigue pagando con Ethereum. No sé si en un futuro van a poner su moneda nativa como forma de pago, pero si vais a utilizar la red tenéis que utilizar sí o sí Ethereum. Para enviar fondos en Ethereum podéis utilizar pues, diferentes bridges. Os voy a dejar abajo también una página que os deja elegir cuál tiene mejor liquidez, que se llama Decomas, y ahí vais a poder enviar fondos desde cualquier red. Podéis hacerlo desde Arbitrum, desde Polygon, desde el ABSC, cualquier red tenéis opción de enviarlo, ¿de acuerdo? Entonces, para hacer esta estrategia lo que nos importa es tener el token de Velo. El token de Velo es el token nativo del exchange, del DEX, este de aquí de Optimism. Es bastante normal, es un token nativo normal de cualquier DEX, pero la función más importante que tiene es el tema de los bribes. Antes de nada, si alguien quiere hacer farming, como siempre tenéis la opción de los pools, podéis buscar más rendimiento, menos rendimiento, pero yo aquí me centraría en intentar acumular el máximo de Velo, porque todos estos tokens LP os van a pagar con su moneda Velo, ¿de acuerdo? Podéis filtrarlo por APR, podéis filtrarlo por cantidad bloqueada, podéis filtrarlo por lo que queráis. Aquí tenéis el token, que sería LP, pues WET con Optimism, con Bond, con L2DAO, bueno, son tokens que yo realmente tampoco conozco mucho, pero si me tuviese que centrar en alguno, buscaría pues moneda estable, con Velo, con USDC, con otra moneda estable, con un protocolo serio como Synthetix. Bueno, buscaría opciones seguras, ¿de acuerdo? No estamos en un mercado donde podamos exponernos tanto al mercado, ¿de acuerdo? No hay que buscar ese riesgo-beneficio, ser mucho más conservador. Y para mí, en este momento, lo mejor es acumular el máximo de tokens de Velo. No es por su revalorización, ¿de acuerdo? No creo que sea lo más importante, sino por el rendimiento que podemos obtener en un periodo corto, medio plazo, ¿de acuerdo? Simplemente podríais directamente, pues si nos gusta, por ejemplo, de Velo USDC, le dais a Manage y aquí tenéis como un DEX normal donde se añade liquidez, las dos monedas y simplemente le das a depositar y ya te crea la moneda LP, luego la metes dentro del pool y ya estás farmeando, ¿de acuerdo? Aquí no hay periodo de bloqueo, no hay ninguna novedad diferente, reclamas y ya tienes los tokens en tu billetera, como siempre, agregar el contrato a MetaMask para poder ver los fondos, ¿de acuerdo? Lo más importante, el best, el crear un bloqueo de nuestros tokens Velo. ¿Por qué os recalco esto? Esto en el canal no lo hemos hablado mucho con el tema de los tokens bloqueados, los VE tokens. Estos tokens son los que permiten, los que le dan un poco de utilidad al token nativo. En este caso nos permite
tener ese poder de voto. Con el poder de voto nosotros obtenemos unos rendimientos, ¿de acuerdo? Si nuestra pool que votamos sale ganadora, nos van a incentivar, nos van a pagar, que ahora veremos las opciones que nos dan. Además recibimos un porcentaje de los fees, recibimos también un porcentaje de las comisiones que se generan en el protocolo y un rendimiento base. Así que está realmente bien. En este caso aquí tendremos que ir a crear el lock. Como ponéis, pone aquí, cuantos más tokens bloqueamos durante un tiempo más largo, más poder de voto nos van a dar. Aquí tenemos 4 opciones diferentes. Tenemos la opción de bloquearlo durante una semana, un mes, un año o 4 años. Durante este periodo va a estar bloqueado, no tenemos acceso a nuestros tokens Velo. ¿Y qué nos van a dar? Como veis, nos van a dar Velo. Como os he comentado, es el token de gobernanza o el token que nos permite votar. Si nosotros ponemos un mes, ya veréis que vamos a ir cambiando. Aquí vamos a poner una cantidad de 10.000 Velo. Y como veis, la cantidad va a ir cambiando. Evidentemente, a partir de la semana se desbloquea, tú puedes volver a reclamar los Velo y volver a hacer este proceso. ¿Qué opciones tenemos aquí? Lo más interesante es bloquearlo a 4 años. No por el tema de que confiemos en el protocolo, porque dentro de 4 años nadie va a saber qué va a pasar con este proyecto, no sabemos ni siquiera si va a subsistir. Yo esta inversión la vería como perdida, ¿de acuerdo? Yo si bloqueo durante 4 años doy por ese dinero perdido, pero ¿de qué me sirve hacer este bloqueo o pensar que voy a perder ese dinero? Me permite obtener el máximo de Velo, ¿de acuerdo? Me permite tener el máximo de poder de voto e intentar revalorizar o recuperar esa inversión de forma más rápida posible. Estoy haciendo cálculos, está viendo según los votos que se hacen y puedes obtener ese retorno de tu inversión en 3 meses o 4 meses como mucho, ¿de acuerdo? Si incluso hay un momento que se paga mejor o hay un mejor incentivo, porque los protocolos que se meten dentro de Velodrome meten un incentivo extra para que tú como usuario, como inversor que tienes los tokens de gobernanza, pongas tu voto dentro de esa pool y salgan ellos ganadores. Entonces a ti te van a pagar un poco más. Como veis, aquí tenemos todo esto. Igualmente pues voy a dejar los documentos abajo en la descripción para que veáis exactamente el apartado del bloqueo y del tema de los votos, cómo funciona, pero va por epochs, es decir, hay una semana desde que se abre hasta que se cierra para que tú pongas tus tokens. Solo puedes votar una vez, ¿de acuerdo? Una vez que votas no se puede retirar. Y tú puedes elegir cuánto porcentaje quieres votar en cada uno, ¿de acuerdo? Una vez que se cierra el epoch, tú vas a tener el apartado de rewards donde puedes reclamar tus dividendos, ¿de acuerdo? Tienes que pensar que esos son como los dividendos de acciones. ¿Cómo podemos decidir en cuál nos metemos o en cuál no nos metemos? Aquí tenemos varias métricas a tener en cuenta. La liquidez que hay, cuántos votos se han emitido ya y los sobornos. Esto es la parte que a mí realmente más me interesa. ¿Por qué? Porque aquí nos van a diferenciar realmente qué queremos que nos paguen más. Si en moneda estable, en Velo, podemos buscar aquí en OP, o buscar en MAI, en otras monedas, ¿de acuerdo? Incluso en Ethereum. Bueno, esto depende de cada soborno, te van a incentivar con una cosa u otra. ¿Qué es más importante? Buscar pools donde haya más cantidad de votos, que sea más seguro, o buscar pools donde haya menos porcentaje de votos y donde tú puedas llegar a obtener un mayor incentivo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos esa estrategia. Tú tienes que tener en cuenta si te interesa pues que seguro salga ganadora, porque si sale ganadora tú vas a obtener, o arriesgarte a que no salga ganadora, pero tú tienes más porcentaje de esos votos y puedes ganar más. Esto es el porcentaje de riesgo-beneficio que siempre hablamos, ¿de acuerdo? Evidentemente tienen que ser pools que sean interesantes como inversor, como tú como inversor veas este pool que puede interesar a más personas, porque si tú vas a buscar alguno que por ejemplo no tiene ningún incentivo, no hay liquidez o piensas que nunca va a salir votada, no sirve de nada, ¿de acuerdo? Además, si veis que no hay ningún bribe, quiere decir que no están dando ningún incentivo por votar estos pools, ¿vale? Así que filtrarlo siempre por bribe, ¿de acuerdo? Por total votes, perdón, y luego vas a mirar los bribes. Yo creo que una buena estrategia es porcentaje de voto junto a soborno o incentivo. En el caso, por ejemplo, de que yo como inversor con mis tokens de gobernanza Velo decido entrar en Velo USDC, simplemente debería aquí a clicar, aquí te va a aparecer, donde pone 0% tus tokens que tienes disponibles, y si esta pool sale ganadora, entre todos los votos, es decir, entre todos los 36 millones de tokens Velo, se va a repartir pues 7.829 Velo,
y 176 USDC. Esto de momento puede ser que luego pues, algún protocolo venga a incentivar más o se quede así, ¿de acuerdo? Esto igual no sería un gran incentivo, pero estaríamos intentando rentabilizar nuestro importe y además que solo por tenerlos ya estás generando un rebate, estás generando unos fees del protocolo y ya estás poco a poco generando un beneficio. Si tú entras en este de aquí de Velo, sale ganador en los votos y van a repartir estos bribes. Tú aquí en el apartado de rewards vas a tener todas tus posiciones, es decir, la pool que has entrado, cuánto has entrado, lo que has ganado y si aún te queda por claimear o no te queda por claim. Simplemente si tú has entrado en varios, le das a Claim All y todos tus rewards se van a tu billetera. No hay más, ¿de acuerdo? Esto es cada semana, están estos sobornos, cada semana tienes que votar y cada semana puedes obtener un rendimiento. Se están viendo rendimientos entre un 6, un 7% mensual, que no está nada mal. Incluso si hay un gran incentivo puede ser que obtengas mucho más. Y por último, tú como usuario también puedes crear un brief, ¿de acuerdo? Puedes crear un soborno, pero estos solo son para protocolos o grandes carteras, grandes ballenas que quieran crear esto, ¿de acuerdo? Creo que esto es todo lo que os tengo que enseñar, no deja de ser un DEX tradicional, el apartado de rewards creo que es lo más interesante. No sé qué te ha parecido, yo creo que espero que os haya gustado este primer vídeo, ya sabéis que voy a retomar la actividad, dejadme en los comentarios qué os ha parecido, si alguno ya lo ha probado, ya tiene sus Velo y quiere dar algún feedback, quiere explicar cómo funciona esto y qué rendimiento está obteniendo, que lo ponga en los comentarios. Y como siempre, si te ha gustado, deja un buen like por tu comentario, compártelo y sobre todo suscríbete al canal porque voy a comenzar a traer mucho contenido, así que creo que te va a interesar y como siempre nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta pronto!